pueblo dominicano, muy buenos días. 2 de enero del año 2025, el primer año de trabajo, el primer día de este nuevo año 2025. Le damos felicitación especial a todo el pueblo de la República Dominicana y del mundo, que este sea un año, este 2025, que se inició ayer, que hoy es el primer día de trabajo, que todo el amor, toda la gracia, toda la misericordia, toda la prosperidad que nos da nuestro Dios Todopoderoso se derrame sobre cada uno de los amigos y amigas que en República Dominicana y en todo el mundo están en sintonía con todos nosotros, que ese amor, esa gracia, esa misericordia de nuestro Dios Todopoderoso esté en todo nuestro pueblo de manera permanente, que la paz en el mundo se logre, que cada uno de estos conflictos que hay en el mundo sean apaciguados, que haya concertación, que haya unidad, que haya sosiego y que haya paz en el mundo, y que cada uno de los dominicanos y dominicanas que nos están escuchando en este momento asuman este año como un reto más para sus vidas, que pongan todos sus proyectos en manos de nuestro Dios Todopoderoso, que cuando ponemos los proyectos, ponemos todo en manos de Dios, todo se concretiza sin importar los problemas que puedan estar alrededor. Así que muchas felicitaciones para el pueblo de la República Dominicana y para todo el mundo en este nuevo año 2025. Bueno, empezamos viendo el reporte que ha hecho los organismos de seguridad, el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia. Y es para uno preocuparse realmente. El año no empieza muy bien, lamentablemente. Hay que tener mucha esperanza que este año las cosas cambien, porque, señores, 110 accidentes, 14 muertos, el 80% de estos en motocicletas, uno de los grandes problemas, de los grandes retos de la República Dominicana, del gobierno, de la sociedad, de todos nosotros, este asunto de las motocicletas. Y esto es sumamente lamentable también. 29 niños, 29 adolescentes entre 13 y 17 años, o sea, menores de edad, intoxicados con alcohol, falta de controles, falta de educación, falta de control de la familia, o sea, cosas que llaman poderosamente la atención. Muy, muy lamentable. Se incrementó en comparación con el año anterior. Este año hay 16 accidentes más que el año pasado, 6 fallecidos más que el año pasado. Muy lamentable, señor. A pesar de todo el esfuerzo que hicieron las autoridades, hay que decirlo, el COE hizo un gran esfuerzo para tratar de evitar todas estas cosas, pero tiene que haber más conciencia de parte de nosotros, de parte del pueblo dominicano, de parte de las familias. Hay que tener mucho más control. Lógicamente las autoridades tienen que ser mucho más precisas, efectivas, porque estos controles no solamente deben empezarse por Navidades, tiene que haber una campaña permanente, tienen que haber acciones permanentes, preventivas de este tipo de situaciones, para que a final de año no tengamos que hacer tantas lamentaciones. Es una pena. No da un buen inicio al año, pero independientemente de todas estas cosas hay que tener mucha esperanza. Este va a ser un buen año. Este tiene que ser un buen año, usted tiene que disponérselo. Independientemente de los augurios negativos que puedan haber, hay que tener una gran esperanza y una gran actitud de lograr lo mejor, siempre poniéndolo en manos de nuestro Señor. Miren, varios temas quiero tratar en el día de hoy. Lógicamente el tema central va a ser el discurso del pastor Ezequiel Molina ayer en Batalla de la Fe, donde dijo una serie de cosas sumamente interesantes y de reflexión para todos nosotros. Pero quiero iniciar, en el día de ayer también se cumplieron los 66 años de la Revolución Cubana, del inicio de la Revolución Cubana, 1 de enero de 1959, y mi amigo, el señor embajador de Cuba aquí en el país, Ángel Arzuaga, un gran amigo de mucho tiempo, fuimos dirigentes estudiantiles hace 40 años, cuando él era presidente de la Organización Continental Latinoamericana en Cuba, y yo era secretario de Asuntos Internacionales de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Él vino a una actividad que organizamos aquí en el país, un encuentro de estudiantes, y ahí hicimos amistad y hemos mantenido esta amistad por todo este tiempo. Hoy él es el embajador de Cuba aquí en República Dominicana, y ayer hizo una actividad en su residencia para celebrar estos 66 años de la Revolución Cubana, del proceso revolucionario. Cuba es un país libre, soberano, que de alguna manera ha sido estímulo y ejemplo para muchos de nosotros en la época de jóvenes. Todavía Cuba sigue siendo un
un país de mucha importancia, ha pasado por muchas situaciones difíciles, 60 años de un bloqueo de Estados Unidos criminal que ha afectado mucho el desarrollo de esa nación. Sin embargo, es hoy una nación que se ha mantenido por encima de todo. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que es precisamente, Cuba ha logrado de alguna manera, ¿verdad?, pasar dos grandes liderazgos en estos 66 años, el liderazgo de Fidel Castro, uno de los hombres más trascendentes de toda la historia latinoamericana y del mundo, y luego de Raúl, su hermano, que fue el jefe del ejército de Cuba por mucho tiempo y que hoy está, ¿verdad?, en una especie de retiro especial, y Miguel Díaz-Canel, que tiene menos años que la revolución, o sea, nació después de la revolución, ha asumido la conducción de esa nación y en medios de altas y bajas y de situaciones especiales, de momentos difíciles y de muchos momentos complicados, ha logrado mantener a este país y a esta nación con su proceso revolucionario, que independientemente de lo que usted pueda pensar, independientemente de la posición que usted tenga frente a Cuba, Cuba es un país que merece ser respetado, cuidado, protegido, y toda nuestra felicitación a Cuba, al pueblo cubano y en especial a mi amigo y mi hermano Ángel Arzuaga, que hoy está representando a Cuba aquí en la República Dominicana. Miren, vamos a lo que fue ayer la actividad de mayor trascendencia que hace el pueblo cristiano, digamos, una de las más trascendencias que hace el pueblo cristiano durante todo el año. El año, hace 61 años, fue ayer celebrada la Batalla de la Fe. La Batalla de la Fe, este evento extraordinario que ha organizado el ministerio que encabeza el pastor Ezequiel Molina. Ya es una costumbre de trazar, digamos, una orientación sobre temáticas, sobre situaciones especiales que tienen que ver con el país, con la República Dominicana y con el mundo. En el día de ayer, un evento multitudinario, más de 50.000 personas llenaron el Estadio Olímpico desde bastante temprano. Hubo muchas actuaciones artísticas, entre ellos Marcos Sweet, este destacado cantautor cristiano, uno de los más destacados, los más trascendentes, estuvo haciendo una increíble actuación. Y lógicamente hubo mucha oración, hubo mucha alabanza al Señor y hubo un mensaje. El mensaje del pastor Ezequiel Molina empezó precisamente con el versículo, o uno de los versículos que iban a hacer, siempre que inicio mi comentario empiezo con un versículo, y como iba a tratar algo parecido, quiero ese versículo leerlo ahora porque sirvió de orientación a lo que fue el discurso con muchos aspectos políticos, económicos, sociales, morales, que tuvo Ezequiel Molina en el día de ayer. Este versículo con el que inició la orientación del discurso del pastor Ezequiel Molina es Jeremías 2, capítulo 2, versículo 2 y 13, que dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizados, desolado en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Y precisamente esa fue la orientación de cisternas rotas. El pastor Ezequiel Molina ayer tomó ese llamado, esa reflexión del pastor Jeremías y ubicó todo lo que acontece en el mundo y en la República Dominicana por alejarse, como se alejó el pueblo de Israel en aquel momento, del Señor, y construir, en vez de tomar las cisternas del Señor, que es agua viva, hacer su propia cisterna, que a final de cuentas no retienen agua porque son cisternas rotas. Y él habló de varias cisternas rotas que hay en nuestro país. Empezó criticando precisamente a los intérpretes de la Biblia, a los pastores, a los sacerdotes, a los que de alguna manera están en el trabajo cotidiano de la fe. Y dijo, ciertamente, empezó con un espíritu autocrítico. Empezó él mismo diciendo, hay mucha gente que tal vez no está entendiendo correctamente a la Biblia y está actuando de manera incorrecta. Están actuando como cisternas rotas, y dijo que hay muchos pastores, apóstoles, sacerdotes, gente que interpreta la Biblia que lo está haciendo de manera incorrecta y que su accionar no se corresponde con lo que dice la Biblia y con lo que tiene que ser la orientación del Señor. Dice que hay muchos que predican, que van a púlpitos a predicar un mensaje, pero que actúan diferente en sus casas, en sus trabajos, en la calle, y yo creo que eso es un llamado a la reflexión que tiene que ser asumido de verdad por todos los líderes en sentido general. Lógicamente, no fue una generalización que hizo, sino que hay
alguna gente que solamente le interesa el espectáculo, que nada más le interesa el estar en el púlpito para que lo vean, pero que en la práctica cotidiana no son reales seguidores de la palabra de Dios y de Jesús. Y yo creo que sí, que es válida esa preocupación. Me parece sumamente interesante porque precisamente empieza por plantear que tenemos que retomar las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas de Jesús, sobre todo lo que estamos, y me incluyo yo en sentido general, porque de alguna manera también quiero ser un seguidor en la práctica cotidiana, expresar a Jesús en cada una de las cosas que hago. Esa debe ser la tarea de cada uno y creo que empezó muy bien el pastor Ezequiel Molina. Luego vino al plano político, electoral y social de la República Dominicana y dijo algo que es una preocupación de mucha gente. Él no criticó a los partidos políticos, porque mucha gente empezó a decir, no, que fue que... No, él no criticó. Él empezó diciendo que es correcta la decisión de la ley de financiar a los partidos políticos para que no tengan que asumir dinero incorrecto. Correctísima, lo valoró positivamente. Ahora dijo, ¿se ha logrado algo con eso? O sea, después de dar miles de millones de pesos a los partidos políticos, ¿se ha logrado sacar el dinero sucio de la jornada electoral? ¿Se ha logrado sacar el dinero sucio del Congreso? ¿Se ha logrado sacar el dinero sucio de la financiación de las campañas políticas de los partidos? No. Una cisterna rota. Por eso dice el pastor Ezequiel Molina, una cisterna rota. Ahí, lamentablemente, lo que fue una buena intención, que es el financiamiento de los partidos políticos, no se ha revertido correctamente. No ha tenido el resultado correcto hacia atrás porque, lamentablemente, señores, en los últimos tiempos es que más legisladores han estado vinculados a asuntos políticos, asuntos de droga en términos políticos. Es decir, campañas políticas financiadas por la droga. Ustedes lo han visto, ¿cuántos legisladores han tenido que, incluso ya varios condenados? Lo mismo que lo que acontece, que debe ser una preocupación, y yo comparto esa preocupación y las preguntas que se hace, el pastor Ezequiel Molina, o sea, ¿cómo vamos a resolver? ¿Cómo esa cisterna rota va a ser cambiada por una cisterna realmente de agua viva que resuelva la situación? Y al mismo tiempo dice, la lucha contra la corrupción se ha convertido también en una cisterna rota. ¿Por qué? Porque aunque han habido muchas decisiones y muchas acciones en términos de enfrentar la corrupción, ¿qué ha pasado? Expresión del presidente, del pastor Ezequiel Molina a propósito de toda esta situación y de la campaña presidencial y del Ministerio Público en contra de la corrupción. Él dice, ¿qué ha acontecido para enfrentar la corrupción? Y se responde, más corrupción. Para enfrentar la corrupción, más corrupción. Es decir, lamentablemente, aunque ha habido una acción, que muchos decimos, él no lo dijo, esto lo digo yo, no lo dijo el pastor Ezequiel Molina, lo estoy diciendo hace tiempo. Aquí lo que ha habido realmente es una campaña política usando el Ministerio Público para hacerle daño a un partido, etiquetándolo de corrupto, pero en el fondo, en este gobierno, lamentablemente, es duro decirlo, pero es verdad, hay grandes niveles de corrupción. Grandes niveles de corrupción. A cada rato se desata un caso de corrupción, un escándalo. Lo hemos visto. La última etapa del año pasado era, toda la semana había un escándalo de corrupción. Y lógicamente no se actúa frente a estos casos de corrupción de este gobierno con la misma prontitud, certeza, firmeza y hasta rabia con que se actúa contra los del pasado gobierno. Entonces, comparto también esa inquietud del pastor Ezequiel Molina de que para enfrentar la corrupción, lo que hemos hecho, más corrupción. Y él dijo algo que lamentablemente es una de las grandes debilidades del sistema de partidos políticos de la República Dominicana, al que hay que fortalecer, porque el sistema de partidos hay que fortalecerlo. Pero es verdad que lamentablemente por las diversas situaciones de todos los gobiernos, no de este, estamos hablando de todo, no del de Danilo, no del de Leonel, no del de Hipólito, no, de todos los gobiernos en sentido general, que la imagen que de alguna manera se ha sembrado en una gran parte de la población dominicana es que todos los políticos son ladrones y que todo el que va a una función, todo funcionario es a robar. Y no es verdad. Hay gente honesta, hay mucha gente honesta. Lo que pasa es que los que roban son menos, pero hacen más bulla. Se destacan más, se ven más. Las buenas acciones son opacadas
por las malas acciones de los funcionarios del gobierno, de los gobiernos, no de este, de todos los gobiernos. Pero evidentemente se enraiza esta lucha que hubo en contra de la corrupción, cae de bruces y se ve como una acción solamente política frente a lo que ha acontecido con muchos casos de corrupción en el actual gobierno. Lamentablemente, alguien decía, uno de los analistas principales del país decía que siempre el gobierno más corrupto es el que sale. Usted se va a dar cuenta si hay corrupción en un gobierno cuando salga, porque mientras está, él mismo es que hace todas las evaluaciones. Este gobierno, por ejemplo, no ha tenido Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es un desorden, un relajo. Un verdadero relajo ha sido la Cámara de Cuentas, que se supone que es el organismo, desde el punto de vista constitucional, que debería estar agilizando la evaluación, llevando en concreto la evaluación del gobierno. Sin embargo, la Cámara de Cuentas ha sido un disparate, infuncional, un desastre, un desorden en todo el sentido de la palabra. Entonces, ciertamente nadie ha podido fiscalizar. Este gobierno no está siendo fiscalizado por nadie. ¿Por qué? Porque no hay Cámara de Cuentas, tienen todo el poder, han arrasado con todo y entonces nadie lo puede fiscalizar. Lamentablemente, muy bien lo dice el pastor Ezequiel Molina, entonces la lucha contra la corrupción lo que ha provocado es más corrupción. Lamentablemente. Con eso, no es que él está atacando al gobierno ni nada de eso, pero está hablando de una gran realidad. Usted lo puede entender como usted lo entienda. Usted lo puede asumir como usted quiera asumirlo. Pero es una gran verdad lo que está aconteciendo en ese aspecto. Y por tanto, él lo llama que ahí hay una cisterna rota. Cisterna rota, que se está escapando el agua, que no está reteniendo agua y que ha salido de lo que debe ser la actuación correcta de buscar una fuente, una cisterna que sea fuente de agua viva. Otro elemento importante que dijo el pastor Ezequiel Molina, que es una gran verdad y que nos duele a todos. Y decía, bueno, tiene que ver con nosotros, con los medios de comunicación, con la prensa, la famosa libertad de prensa. Dice el pastor Ezequiel Molina, y yo comparto, lo hemos estado diciendo permanentemente aquí también, una cosa es la libertad de prensa, una cosa es la libertad de usted poder expresarse, de defender sus ideas y de no apresarlo ni hacerle nada a sus ideas, pero otro es el libertinaje y el irrespeto y el abuso de esa libertad de prensa, que dice él que es la cosa que está aconteciendo. Es decir, aquí lamentablemente hay comunicadores y medios, y lo digo, ¿verdad?, con todo el dolor que le da a uno decirlo, que lo que por buscar un view, por buscar ¿verdad?, que estar pegado, hace cualquier asunto irrespetuoso desde todo punto de vista. Le falta el respeto a todo el mundo, vive hablando sandeces y malapalabras, vive hablando conceptos incorrectos que denigran y maltratan a gente importante, y decía el pastor Ezequiel Molina, incluso al presidente de la República. O sea, hemos llegado a un nivel, y lógicamente todos somos responsables, pero también el gobierno propiamente es responsable porque no toma medidas frente a eso. Aquí hay gente, señores, lamentablemente, que está en medios de comunicación, que cree que está en un inodoro, o cree que está en un sitio, qué sé yo, en el sitio más bajo de la sociedad. Y no puede ser. Que toma en sus palabras expresiones de irrespeto a la familia presidencial, de irrespeto a líderes importantes, de irrespeto a personalidades importantes. Hay que tener un poquito de cuidado. Yo creo que ahí también el pastor Ezequiel Molina tiene gran razón cuando llama a que esta libertad de prensa hay que tener un poquito de cuidado. Nosotros como sociedad, cada uno de nosotros, tiene que pensar, señor, quien está en un medio de comunicación tiene que pensar cómo puede hacerle daño a otro, si eso le hace daño a la familia, a usted. Piense a usted mismo, si fuera usted que le estuvieran haciendo eso. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Yo asumo este llamado del pastor Ezequiel Molina en ese aspecto, de que tenemos que tener cuidado. Quienes estamos en medios de comunicación tenemos que tener cuidado. Hay que pensar en construir, no en destruir. Tenemos que pensar en ayudar, no en hacer daño. Tenemos que pensar en servirle a los demás, no en maltratar a los demás. Esa debe ser nuestra acción. ¿Quiere decir que no critiquemos? Claro que sí que hay que criticar. Pero la crítica no puede ser para hacer daño, sino para ayudar a rectificar. No porque usted diga 70 malas palabras, tiene más razón y más fortaleza. No. Las ideas, los conceptos son los que valen. Usted da argumentos. Usted da propuestas, usted dice criterios
y en base a eso discutimos, teorizamos, nos enfrentamos, pero no por tener, porque ahora la sociedad de este tiempo es la sociedad del view. Mientras más view tú tengas, tú vales más. No, por el contrario. No es el view, no es tener más seguidores, no es eso lo que da el resultado real de tu fortaleza. Es tus argumentos, tu visión, tus planteamientos, pero sobre todo tu acción en favor de los demás. Eso es lo que tenemos que entender. Y en los medios, ciertamente, uno dirá, bueno, el problema es que el gobierno no puede tampoco respetar, asumir acciones que vayan en detrimento de las libertades individuales. Es verdad, hay que tener cuidado con las libertades individuales, pero la libertad también tiene una... O sea, para usted conducir, usted le dan una licencia, tiene una regla. Para usted ser presidente, usted tiene que reunir ciertas condiciones. Para usted ser diputado, tiene que reunir ciertas condiciones. Entonces, para estar cada día en un medio de comunicación, hay que tener cierto cuidado y ciertos niveles específicos. Claro, viene el asunto de las redes. Las redes no son controladas, pero tiene que haber algún nivel de control de las redes también. O sea, no puede ser que todo... Muchos dirán, bueno, pero es que eso es incontrolable en el mundo entero. Es verdad que es incontrolable en el mundo entero. Ahora, las acciones de la gente sí pueden ser controladas. Usted puede usar las redes para lo que usted quiera, eso es verdad. Ahora, las consecuencias de eso tienen que ser evaluadas, tienen que ser vistas. Muchos dirán, bueno, Eury, tú te estás de alguna manera autocensurando tú mismo. No, yo no me estoy autocensurando, porque yo trato de ejercer la comunicación, y en este espacio así lo hacemos, que es el Sol de la Mañana es el principal espacio de comunicación de la República Dominicana, el que más influye, pero aquí hay un respeto claro. Primero, para lo que decimos hacia afuera. Segundo, para a quienes le decimos. Ustedes se han dado cuenta que cada vez que entendemos que alguien que está criticando al gobierno, se está criticando a la oposición, se está criticando a cualquiera, hay un momento donde cuando ya pasamos, entendemos que se puede pasar el nivel, inmediatamente hay un coro de todos nosotros diciendo, bueno, mira, hay que tener cuidado, vamos a respetar a las personas, porque una cosa usted puede criticar todo lo que usted quiera al gobierno y decir todo lo que quiera del presidente de la República. Ahora, tiene que respetar su dignidad, su decoro, su familia. Hay que tener un poquito de cuidado, porque es verdad, como dice el pastor Ezequiel Molina, que hay gente que se está pasando. Hay gente que se está pasando. ¿Por qué? Por view. Por view. No, el view no puede ser la medida de la calidad de la comunicación. Entonces, ahí tiene toda la razón el pastor Ezequiel Molina, y ojalá que la sociedad en sentido general, todos nosotros, pero sobre todo quienes tienen que poner regulaciones, que es el gobierno, asuma su papel en ese aspecto. Otro elemento sumamente importante, y es el cuarto elemento y final que quiero tratar de este mensaje de Cisterna Rota del pastor Molina, que me llamó muchísimo la atención y que hay que saber manejarlo porque yo creo que tiene mucha vigencia, realidad y sobre todo llamado a preocupación de nosotros. Cuando él hablaba de la violencia intrafamiliar y de la cantidad de hombres que están matando mujeres, él decía que esos bárbaros, que ¿verdad? Esas bestias, porque un hombre que mata a una mujer porque se cree que es dueño de ella, lo que sea, es una bestia. Le decía, evaluemos qué está pasando con los mensajes, con las situaciones que están aconteciendo en el mundo y en la República Dominicana ante la familia, para que entonces evaluemos qué ha pasado con esos hombres. Y él decía este argumento que me parece sumamente interesante. ¿Qué está aconteciendo con las familias ahora mismo? En Europa, por ejemplo, él ponía el ejemplo de Europa. Europa empezó hace tiempo una campaña de control de la natalidad. ¿Ustedes se acuerdan? Tienen 40, 50 años. Controlando, que sé yo qué, 50,000 cosas. Después vino toda esta agenda LGTB, que sé yo qué vaina, todos los nombres que tiene, diciendo que no, que ahora es hombre y mujer y mujer. O sea, no importa que haya un matrimonio de un hombre y una mujer para crear una familia de hijos, eso no importa. Ese es el mensaje de los europeos. ¿Qué ha acontecido? 50 años después, ¿qué está pasando? Entonces, ¿sabes lo que está pasando? Lo decía el pastor Ezequiel Molina, algo también que hemos analizado en muchas ocasiones. ¿Qué está pasando, sobre todo en el caso de Europa? Señores, se está quedando sin familia, sin hijos. O sea, ¿qué ha pasado? Primero, como llevan ese mensaje, no crean una familia, no tienen hijos, no le llevan el mensaje a los hijos que tienen que reproducirse. La mayor parte de los jóvenes ahora no quiere tener familia ni quiere tener hijos. ¿Ustedes saben cuál es la familia ahora? O uno solo, o dos del mismo sexo con un perro y un gato. Con un perro, esos son los hijos ahora. Y entonces, ¿qué está pasando con Europa? Que se está envejeciendo, no hay
un renuevo, una renovación permanente. Por vía de consecuencia se está envejeciendo y prácticamente desapareciendo esa sociedad y desapareciendo el soporte de una sociedad que es la familia. En el caso nuestro, decía entonces el pastor Ezequiel Molina, que comparto también esto, ¿qué está pasando? Que hay una situación donde ciertamente en los últimos tiempos padre y madre han entendido que lo fundamental para nuestros hijos es que le demos, que busquemos los recursos materiales para mantenerlos. Y eso ha llevado a qué? A que lógicamente hombre y mujer tengan que estar el día entero fuera trabajando. ¿Y quién educa a los niños? El barrio, las redes, el teléfono, la televisión. Entonces, puedes formar correctamente a tu hijo, a nuestros hijos, el barrio, las redes o la televisión, sin un control claro de los padres, del padre y la madre de lo que tiene que ser. Entonces, ¿qué ha acontecido? Lógicamente, no está el padre, no es el padre que tradicionalmente era el que estaba buscando los recursos, ahora ya la madre, que de alguna manera es una emancipación, pero el que los dos estén fuera ha provocado una desaparición de los valores familiares. Y entonces esos hombres, sobre todo, que no son formados por una familia, que no saben el valor de una mujer como su madre preocupándose por él, o de un padre preocupándose por él, no tiene soporte de nada, no tiene valor de nada, y a final de cuentas, ustedes verán, él decía, yo no tengo datos concretos, pero ojalá se haga una investigación, y eso es un reto para el gobierno, o para el Ministerio de la Mujer en este caso, investigar el perfil de todos estos hombres que matan a sus mujeres, cómo ha sido su hogar. Y lo más probable, señores, miren, lo más probable, lo más casi seguro, es que la mayor parte de esos hombres que son abusadores de las mujeres o no tuvieron un hogar formado como debe ser, o nunca fueron cuidados ni por su padre ni por su madre, o se desarrollaron criados en la calle. Búsquenlo. Puede haber algunos casos que no, hay profesionales que lógicamente tienen otra realidad o tienen otros problemas, pero seguro que si se hace esa investigación, como dice el pastor Ezequiel Molina, vamos a encontrar que esa violencia intrafamiliar se debe en parte a que esos bárbaros que están matando mujeres no encontraron una formación de hogar. Entonces, a eso hay que ponerle atención, a eso hay que tenerle cuidado. Y yo creo que es un gran llamado que hace el pastor Ezequiel Molina, que debe ser tomado en consideración. Creo que este evento, sin lugar a dudas, se constituyó una de las cosas más importantes, ¿verdad? Empezando el año, el pastor Ezequiel Molina, el mensaje final que da, que yo comparto plenamente, es que estas cisternas rotas deben ser cambiadas por cisternas llenas de agua viva. Su mensaje final, y con eso termino esta parte del comentario, dice: las cisternas rotas no retienen el agua se escapa y las necesidades de la gente no son satisfechas, pero Dios ha provisto una cisterna inagotable que contiene agua viva, la Biblia. El camino es la palabra de Dios. Volvamos a la Biblia y cambiaremos nuestra sociedad. Que esa sea la orientación fundamental de este año para enfrentar todo este tipo de cosas que están aconteciendo y todas estas cisternas rotas en todos los planos que se están dando en el país. Finalmente, quiero referirme a este gobierno, la sociedad dominicana, nosotros como país, en el 2025 tenemos, desde mi punto de vista, grandes retos importantes que enfrentar. Y hay dos retos que yo creo que van a ser cruciales para las políticas públicas que ejerce este gobierno y para la forma en que la sociedad debe asumirla para transformarla. La primera es la gran preocupación del aumento de la deuda. Señores, dice Magín Díaz, el ex director de Impuesto Interno, que una de las grandes preocupaciones de nuestro país es que los intereses de la deuda se están comiendo el presupuesto. Oigan esto, los intereses de la deuda, estamos pagando lo que más está, el presupuesto de la República Dominicana de 1 billón y algo, la cuarta parte se está yendo en pago de intereses de la deuda, no de la deuda, de intereses de la deuda. Entonces, eso es una preocupación grave, señores. Porque este gobierno, lo he dicho en varias ocasiones, en sus primeros 4 años, cogió prestado casi $1 millón por minuto.
1.000.000 de pesos por minuto. Y en el último tramo del año pasado, o sea, el primer cuatrimestre del nuevo gobierno, eso fue en los 4 años anteriores de este gobierno, ¿verdad? Del presidente Abinader. Pero en los 4 primeros meses de la segunda gestión, cogieron también 1.000.000 de pesos por minuto. Al ritmo que vamos, señores, la deuda va a ser uno de los grandes y graves problemas para la estabilidad macroeconómica. Estamos cogiendo prestado para pagar préstamos. No, peor. Estamos cogiendo prestado para pagar los intereses de los préstamos. Ni siquiera los propios préstamos, porque el capital no lo estamos pagando. Señores, eso es una grave preocupación. Yo creo que ese es el elemento central de la política económica de la República Dominicana. Yo creo que esa es la preocupación principal del gobierno y de los sectores productivos de la República Dominicana. Porque nosotros somos una nación, tenemos, ¿verdad?, turismo, remesa, muchas cosas interesantes, y somos ahora mismo uno de los focos de atención principal para la inversión extranjera. Eso es verdad, pero estamos sentados sobre una bomba de tiempo, que si no explota esa bomba de tiempo, señor, va a haber un grave problema. Entonces yo creo que el gobierno ya no debe seguir jugando con eso. Yo sé que es verdad que la reforma fiscal, el gobierno está como medio incómodo y guapito, porque le tumbaron la reforma fiscal y entonces ha cogido la ruta de los préstamos, pero esa ruta es peligrosa. Yo creo que el gobierno debe hacer un esfuerzo supremo, y el presidente de manera especial, no los funcionarios, sino el presidente, de sentarse con el liderazgo político para discutir una estrategia frente a eso, todo el mundo. Y creo que los líderes políticos también tienen que tomar atención, porque Leonel, si gana en el 2028, va a encontrar eso a sí mismo. Si es Francisco Javier, o sea Juan Ariel, o quien sea, el que gane, sea uno del PRM, sea uno del PLD, o sea uno de la Fuerza del Pueblo, el que gane, si esto sigue como va a encontrar un país en una situación muy complicada y difícil. Entonces, ojalá que este año, 2025, sea un año de buscar salida y orientación frente a eso. Y el segundo gran reto, señores, es el aumento, que también está aumentando, del déficit eléctrico. Señores, eso es un barril sin fondo. Yo sé que ahí está mi hermano, mi amigo Celso Marrancini, que está haciendo un esfuerzo supremo, pero no lo pueden dejar solo. El gobierno no lo puede dejar solo. Ustedes se acuerdan que Celso Marrancini fue el que dijo, porque como son las cosas de este país, Celso fue el que dijo que cuando lo pusieron dijeron, este gobierno dijo, Punta Catalina, eso es un robo. Todos los funcionarios ahora, que ahora se están beneficiando de Punta Catalina, es un robo, es un engaño. Celso fue uno de los que estuvo en la comisión, que evaluó y dijo, no, eso es correcto. Y eso es beneficioso. Hoy, Punta Catalina le está dejando $225 millones de beneficio al gobierno. 225 millones de beneficio, además de que se está pagando y de que está resolviendo de alguna manera el problema eléctrico. Pero los que criticaban, Toñito, un saludo especial, le mandamos Consuelo y yo. Los que criticaban a Punta Catalina hoy están beneficiándose de Punta Catalina. Entonces, ojalá que Celso Marrancini, que yo sé que es un hombre, primero, cuidadoso, respetuoso, pero además que sabe que no se pueden hacer cosas incorrectas, sea respaldado por todo el sector y por el gobierno para buscar, señor, una salida a lo que es ese gasto extraordinario que se está dando en el sector eléctrico, que a final de cuentas es botar ese dinero, porque eso es botar ese dinero y hacernos daño a nosotros, porque ¿cuál es el grave problema y el reto del gobierno, vista esas dos situaciones? Que en el 2025 no puede seguir el país como va, sin inversión pública. Señores, los últimos 4 años han sido lo de la más baja inversión pública de la historia de la República Dominicana. Es una vergüenza, de verdad, lo digo con dolor, porque yo sé que el presidente Abinader quisiera invertir. Bueno, ustedes vieron, la reforma fiscal era supuestamente para invertir una gran cantidad de dinero. Pues hay que buscar la vuelta, hay que buscarle la vuelta a eso, porque la inversión pública es la que motoriza la economía, es la que garantiza de verdad muchas situaciones especiales para el país. No puede, el 2025 no puede ser igual que los 4 años anteriores. La inversión pública hay que incrementarla lo más que se pueda. Muchos me dirán, Eury, pero le tumban la reforma fiscal y no tienen dinero. Bueno, tenemos un gobierno para que se crezca en las dificultades, para que busque opciones, para que sepa manejarse. Para eso es que lo queremos. Entonces, que este 2025, mi deseo, mi aspiración principal es que se frene esta escalada y peligrosa ruta de deuda externa, que
el déficit eléctrico sea enfrentado con firmeza, no se va a resolver de una vez, pero que empiece a resolverse, y que la inversión pública crezca lo más posible. Porque esos tres elementos son los grandes retos, pero además la garantía de que la República Dominicana siga estable, tranquila, feliz, creciendo y prosperando. Que Dios bendiga al pueblo dominicano y que el Señor oriente a nuestros presidentes y a nuestros gobernantes. Cambio y fuera.